Encantado de estar contigo, Nima Al-Khorshid. Hi, everybody. De nuevo, it's Presbyterian. May 28, 2026, and our dear friend, our brother Alex Craner is here with us. Welcome back, Alex. Good to be with you, Nima, again. Thank you for the invite. Alex, I want to start with what has happened last night. Alex, quiero empezar por lo que pasó anoche. Una vez más, Estados Unidos e Irán se atacaron mutuamente. Hemos sabido que Estados Unidos anunció que atacó una de las ciudades iraníes en el sur del país, Bandar Abbas, y lo que ocurrió fue que alcanzaron algunos objetivos en esa ciudad. No lo sabemos con certeza, porque Estados Unidos obviamente no está informando de manera honesta sobre lo que sucede allí, pero dicen que Irán los atacó y que ellos respondieron al ataque iraní. Más tarde, supimos por los medios iraníes que se trataba de un petrolero estadounidense. Intentó pasar por el estrecho de Hormuz con el transpondedor apagado, y las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria dispararon contra el buque, obligándolo a detenerse y dar la vuelta. Esa fue toda la situación. Luego, Estados Unidos atacó una zona vacía cerca de la ciudad de Bandar Abbas. No se registraron víctimas ni daños. Después, Irán. Hoy hemos sabido que Irán atacó una base estadounidense en Kuwait, lanzó misiles y drones contra objetivos norteamericanos. No sabemos qué ha pasado exactamente, si alguno de esos drones o misiles alcanzó su objetivo. Aún no hay informes sobre eso. Pero sí sabemos que dispararon misiles y drones contra la base estadounidense en Kuwait. Y aquí es donde entra la administración Trump. Parece que están hablando con los iraníes. Como sabes, hubo una delegación iraní que viajó a Qatar para tratar el tema de los activos iraníes congelados. Hay algunos indicios positivos en ese frente. Pero por otro lado, no se ven negociaciones serias entre ambas partes. Y siguen ocurriendo este tipo de ataques. Se están atacando mutuamente. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Oriente Medio? What do you make of what's going on in the Middle East? Bueno, creo que dentro de la administración de Estados Unidos hay una especie de pulso entre quienes quieren continuar y escalar la guerra y quienes quieren ponerle fin. Y me da la impresión de que Trump está entre los que quieren acabarla, pero está obviamente bajo una enorme presión por parte de quienes quieren seguir con la guerra, que en mi opinión son los sionistas, los judíos sionistas que le rodean y sus servidores. Personas como Stephen Miller o, ya sabes, algunos de sus donantes. Y luego me gustaría saber más sobre la jerarquía de mando y control estadounidense, porque a veces me pregunto si estructuras como el CENTCOM o el AFRICOM no estarán comprometidas, ya que de vez en cuando parece que se descontrolan en algún lugar. Eso ni siquiera se está contando. Los bombardeos en Somalia han continuado este año a gran escala. Así que me da la impresión de que hay algún tipo de conflicto interno bastante extraño. Y yo diría que los iraníes son muy conscientes de ello y que están llevando su parte de la guerra con mucha cautela para evitar que sus enemigos cierren filas, para evitar que se unan. Por eso creo que esos enfrentamientos esporádicos que vemos de vez en cuando son consecuencia de eso. Alguien, de alguna manera, anima al capitán de un petrolero a intentar cruzar el estrecho de Hormuz para que si lo consiguen, puedan decir, ¿lo veis? Hemos podido hacerlo. Así que venga, vamos todos. Y luego todo sale mal. Y ahora, ya sabes, el ejército tiene que responder de alguna manera, pero quizá no se sienten del todo cómodos con escalar la guerra. Así que bombardean un campo vacío. ¿Y por qué los iraníes bombardearon la base aérea kuwaití? No lo sé. Pero también sabemos que Irán ha descentralizado, en parte, su estructura de mando y control, precisamente porque no quieren ser derrotados si el gobierno central en Teherán cae. Así que hay una especie de red de centros, 31, si entendí bien, donde los comandantes de la Guardia Revolucionaria tienen un alto grado de autonomía y seguirán luchando incluso si el gobierno central les ordena no hacerlo. Así que podría ser una decisión autónoma de algún comandante, por la razón que sea. Podría ser un error, quién sabe.
Sí. A mistake. Who knows? I think the problem that Donald Trump is facing, Alex, that Creo que el problema al que se enfrenta Donald Trump, Alex, es que ya lo ha hecho todo por Israel hasta ahora. No le queda ninguna acción por llevar a cabo. No sé qué más está pidiendo Israel en relación con la guerra en Oriente Medio y de qué manera, porque Ben-Gvir, justo ayer, dijo que no pueden hacer un acuerdo con Irán. Se refería a Estados Unidos, que sea un mal acuerdo para Israel. Yo diría que en este momento no hay ningún buen acuerdo posible para Israel. Todo lo que puedan sacar de esas negociaciones va a ser negativo para ellos, porque han creado este tipo de caos y de situación por sí mismos. No es Irán quien está creando eso. No es Irán quien ataca a Israel y a Estados Unidos. Son Estados Unidos e Israel los que están atacando a Irán y provocando un cambio en la actitud iraní. El caso del Estrecho de Hormuz es una de las razones más evidentes de ello. Sí, y no solo eso, sino que además han empezado a unir a sus propios aliados en su contra. Porque no sé, quizá antes del 28 de febrero podías presionar al Golfo, a los Emiratos, a Qatar, a Kuwait, a Arabia Saudí, para que se sumaran a los acuerdos de Abraham. ¿Y recuerdas el discurso de Trump ante el Consejo del Golfo Árabe hace unos meses? La gente estaba muy contenta de oírlo. Sonaba muy inspirador. No vamos a interferir. Vamos a dejar vuestra política en vuestras manos. Vosotros decidiréis vuestro futuro, bla, bla, bla. En aquel momento, creo que Trump tenía suficiente capital político como para haber convencido a algunas de esas naciones de firmar los acuerdos de Abraham. Ahora eso ya no es posible. Todos los han rechazado. E Israel está realmente, de verdad, aislado. Y no solo está aislado, está perdiendo capacidad para hacer la guerra. Cada vez es más vulnerable. Hay más deserciones. Hay más gente que no se presenta al servicio militar. Sufren bajas todos los días y no han derrotado a ninguno de los enemigos de su larga lista, ni a uno solo. Y ahora, en lugar de destruir Irán, cambiar su régimen o debilitarlo, se enfrentan a un enemigo mucho más poderoso. Además, han perdido apoyo en Estados Unidos, quizá no del gobierno federal en Washington, pero sí entre la gente. Así que esto no puede durar mucho más. Pero me da la impresión de que la clase política israelí ya no tiene la capacidad de reagruparse, de decir, vale, esto no está funcionando, vamos a tener que llevarnos bien con nuestros vecinos y planear nuestro futuro sobre una base distinta al etnosupremacismo y la hegemonía. Vamos a tener que hacer que los palestinos sean iguales dentro de nuestra democracia. Pero nada de eso es posible. Así que, básicamente, lo único que les queda es un camino hacia la autodestrucción. Y cada vez están más decididos a seguir por esa ruta hasta el final. Es casi difícil creer que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Y no sé, es como una lección profunda de la historia, que un liderazgo en un país pueda estar tan fanáticamente entregado a un conjunto de principios y de objetivos que esté dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Y además es un peligro para el resto del mundo, porque si escuchas a algunas de estas personas, están perfectamente dispuestas y son capaces de usar armas nucleares, no solo contra Irán, sino contra cualquiera. Sabes, son capaces de lanzar uno sobre París, sobre Londres, sobre Roma, sobre Madrid. Da igual. Es como si dijeran, si caemos, nos llevamos a todos por delante. Y con eso es con lo que estamos tratando. Pero todo el mundo se pone histérico con que Irán tenga armas nucleares, porque Irán es un gran peligro para el mundo. En cambio, estos fanáticos sionistas, bueno, no pasa nada. Son la única democracia de Oriente Medio, así que no hay nada que temer, ¿no? Mira, si son capaces de matar a decenas de miles de niños, ¿de qué no son capaces? Y creo que al final es una de esas situaciones casi mitológicas, como cuando Ícaro vuela demasiado cerca del sol. Y ahora es, ya sabes, como en los dibujos del coyote, las lecciones sobre la gravedad. Creo que Israel ya está.
the lessons in gravity. I think that Israel is already falling, but when you fall, it's not the fall that kills you. Caer. Pero ya sabes, cuando uno cae, no es la caída lo que te mata, sino el golpe al final, cuando te detienes de golpe. Alex, en tu opinión, con todo lo que está pasando entre Irán y el ISIS, ¿qué pueden sacar, en el mejor de los casos, de este tipo de mensajes entre ambas partes? ¿Cuál sería lo mejor que puede salir de este tipo de, no sé si podemos llamarlo negociación, pero de estos mensajes que van y vienen entre los dos lados? Messages that going back and forth between the two sides. The best, I would say, a temporary truce. Lo mejor, diría yo, es una tregua temporal, una pausa en la guerra, porque la única razón por la que Irán ha prevalecido es que ha podido hacerlo por la fuerza de su acción militar. Si Irán fuera más débil, ya lo habrían arrasado. Y eso se puede ver claramente en la administración Trump. Pero no quiero hablar solo de la administración Trump, porque esto es una continuidad de política de una administración a otra. Da igual lo que digan durante el ciclo electoral, la política siempre es la misma. Si eres fuerte, si puedes defenderte y puedes causar daño a tu enemigo, entonces no te atacan. Pero si eres débil, te arrasan. Afganistán, Libia, Siria y así sucesivamente. Afghanistan, Libya, Syria, and so forth. And so that is going to persist. Y eso va a seguir así. Los incentivos que sostienen esta continuidad de políticas no van a cambiar hasta que se cambie todo el sistema monetario. Porque los incentivos para las guerras imperiales siempre acaban llevándonos al cártel bancario. Tomar el control político de una región, de una nación o de una colonia es la forma en que extraen riqueza de esos lugares. Y de eso se trata todo. Así que eso no va a desaparecer. Estas guerras contra Rusia, contra Irán, no van a parar hasta que todo este sistema sea derrotado. Y ese sistema, bueno, lo que aprendimos con la administración Trump es que todavía tiene el poder político definitivo. Has the ultimate political power that even if American people say no more wars, we vote. Aunque el pueblo estadounidense diga no más guerras, aunque votemos por el candidato que nos promete que no habrá más guerras, incluso si ese candidato parece tener la intención de dejar de abrir nuevos frentes, al final, cuando llega el momento decisivo, ellos se imponen. Se salen con la suya. Los Adelson, los Larry Ellison, los Bill Ackman y los Paul Singer, esos donantes judíos multimillonarios, al parecer tienen la influencia definitiva sobre la política exterior de Estados Unidos. Así que tenemos que asumir que eso va a seguir siendo así. La única forma en que Irán puede sobrevivir es defendiéndose por la fuerza, no firmando un acuerdo de paz que luego Estados Unidos vaya a respetar. Not by making a peace deal that then the United States is going to respect. Oh, we signed the deal, so we have to honor our commitment. Bueno, firmamos el acuerdo, así que tenemos que cumplir con nuestros compromisos, porque ellos nunca lo hacen, nunca cumplen los suyos. Así que digamos que ahora mismo el conflicto termina. Tal vez dentro de 10 años haya una crisis de gobierno, algún tipo de crisis en la que el gobierno esté un poco inestable. Puede que haya una oportunidad para intervenir y organizar una revolución de colores. Eso volvería a abrir la puerta, y esa maquinaria de guerra de Occidente se pondría en marcha de inmediato. No se detendrían. Así que Irán está en riesgo permanente. Rusia está en riesgo permanente. Bielorrusia está en riesgo permanente. China está en riesgo permanente. China is permanently at risk. Every country that defends its independence. Todo país que defiende su independencia y su soberanía está siempre en riesgo, salvo quizá aquellos que no tienen recursos naturales. Ahí no hay nada que robar. Así que bueno, tal vez los dejan tranquilos por eso. Entonces, ¿cuál es la opción? El mundo se divide en dos bloques y cada uno vive por su cuenta. O potencias como Irán, China y Rusia llevan esta guerra hasta el final, hasta destruir por completo esa maquinaria bélica de Occidente. Eso implicaría desmantelar el cártel bancario global y forzar un cambio en el sistema monetario. Eso significa que tienen que hacer que la guerra sea inasumible para Estados Unidos. Well, Bueno,
Ya sabes, los países pueden seguir haciendo la guerra incluso cuando parecen completamente arruinados, porque siguen extrayendo riqueza de sus ciudadanos. Y siempre hay riqueza. Y mira, creo que en parte esa es la razón por la que están desatados en Sudamérica, por ejemplo. Porque ahora quieren tomar el control de Bolivia, quieren tomar el control de Perú, quieren tomar el control de Ecuador. Ya más o menos tomaron el control de Venezuela, aunque creo que eso podría escapárseles. Quieren tomar el control de Cuba. Groenlandia está en el punto de mira. Canadá está en el punto de mira. Greenland's in the crosshairs, Canada's in the crosshairs. I think Creo que es una carrera frenética por extraer toda la riqueza posible de donde sea, solo para seguir alimentando esta máquina de guerra. Y da igual si el pueblo estadounidense sufre, o el británico, el francés o el alemán viven en condiciones intolerables. Ucrania pasó más de 30 años así, y luego la empujaron a una guerra contra Rusia. Llevan ya 4 años en eso, aunque el país está completamente arruinado, ¿verdad? Imprimen dinero y se lo dan. Así que, sinceramente, no sería optimista pensando que las guerras van a parar porque alguien en Estados Unidos llegue a la conclusión de que ya no se pueden permitir. Sabes, podrían haber llegado a esa conclusión hace 40 años. Pero la máquina sigue adelante, sin parar, y donde ve una debilidad, donde ve una oportunidad, ataca. Así que creo que hay 2 opciones. Una vez más, puedes dividir el mundo en 2 bloques, tener otra guerra fría entre ellos durante 2 generaciones, o puedes seguir librando esa guerra hasta que un lado quede completamente derrotado. Y no me refiero a que la guerra tenga que continuar necesariamente por medios militares, pero sí podría hacerlo por vías diplomáticas, legales o administrativas, con sanciones y medidas comerciales, como decir, ya no puedes tener acceso a minerales raros. Así que no, ni de lejos hemos salido del problema. Básicamente porque la dinámica de guerra que viene de Occidente es completamente implacable. Todo este debate sobre el programa nuclear de Irán a nadie le importa de verdad. Es solo una forma de presionar a los iraníes y obligarles a hacer concesiones. ¿Y sabes qué pasa cuando los países hacen concesiones? Que cambiamos las reglas del juego. Ahora tienes que hacer más concesiones o si no, te vamos a castigar. Luego haces más concesiones y vuelven a mover las reglas todavía más lejos. El objetivo es un cambio de régimen. Todo lo demás es solo material para el consumo público, para que la maquinaria de relaciones públicas diga, los iraníes son muy, muy malos. Tenemos que hacer algo al respecto. No pueden tener un arma nuclear. Tenemos que detenerlos. Y el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto. Todo eso son cuestiones secundarias. El tema central es el control político de Irán, porque es un país grande, un país con muchos recursos. Y mientras siga siendo independiente, mientras quiera trazar su propio camino hacia el futuro, será un obstáculo para la hegemonía del imperio occidental. Ese es el objetivo. Si los iraníes dijeran mañana, de acuerdo, abandonamos por completo el programa nuclear, 0 enriquecimiento, ni siquiera el 0,3, 0,26 o el número que sea, entonces dirían, sí, pero también queremos que renunciéis a vuestro programa de misiles balísticos. Y luego, si los iraníes dijeran algo así como, vale, de acuerdo, vamos a renunciar a nuestro programa de misiles balísticos, entonces les responderían, bueno, también tenéis que desmantelar las universidades donde se enseña física nuclear, ¿no? Y si Irán dijera, vale, de acuerdo, lo haremos, entonces les dirían, pues ahora tenéis que haceros miembros de la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo en Irán tiene que vacunarse con vacunas de ARN mensajero cada 6 meses. Ya sé que estoy llevándolo al extremo, pero los requisitos seguirían cambiando en contra de Irán todo lo que hiciera falta. Y llegaría un punto en que dirían, ya no podemos tolerar la intransigencia iraní, ahora tenemos que ir a la guerra. Esa dinámica sigue siendo el principio que mueve la maquinaria bélica occidental.
Así que todo ese discurso sobre el estrecho de Hormuz, el programa nuclear, el programa balístico, los velos, las mujeres y Timor, todo eso no es más que el adorno del relato. The garnish for the narrative. De hecho, dijeron que, si lo recuerdas, Marco Rubio estaba hablando de los misiles iraníes y de la capacidad que tienen esos misiles. Pueden alcanzar nuestras bases en la región. Eso es una amenaza para Estados Unidos, así que tienen que hacer algo con su programa de misiles. Obviamente es defensa propia. No hay ninguna. Estados Unidos se está dealing. Rodeas Irán con tus bases y luego dices, ¿cómo te atreves? ¿Quieres defenderte de nosotros? No, eso no va a pasar. En mi opinión, todo esto se está volviendo tan absurdo lo que está ocurriendo con ese tema. Es ridículo precisamente porque ese no es el punto. La cuestión es seguir ejerciendo presión hasta conseguir la guerra o un cambio de régimen, lo que sea. Y no hablo solo de Irán. Esto pasa siempre. Si uno mira atrás, a la Segunda Guerra Mundial, al año 1938, la crisis entre Alemania y Checoslovaquia, hay que entender que esas negociaciones estaban básicamente dirigidas por Neville Chamberlain, Lord Halifax, Samuel Hoare, todo ese pequeño grupo de política exterior en Londres que decían, bueno, había una minoría alemana en los Sudetes, en Checoslovaquia. Así que, para empezar a presionar a Checoslovaquia, Hitler de repente empieza a decir algo como, bueno, ya sabéis, los checos tienen que dar a los alemanes en Checoslovaquia mucha más autonomía política. Y claro, los checoslovacos ya tenían unos estándares muy altos de libertades civiles y de autonomía para sus minorías y todo eso. Pero los alemanes pedían más. Y después de esas negociaciones tan duras, de ida y vuelta, y mientras la prensa hablaba de lo intransigentes que eran los checos y demás, los checos acabaron diciendo algo así como, vale, os vamos a dar lo que pedís. Os vamos a dar todo lo que pedís. Así que están listos para firmar un acuerdo, un tratado, ¿verdad? Y entonces Konrad Henlein, el representante de los alemanes de los Sudetes, de repente desaparece. No quiere firmar el acuerdo, no quiere firmar las concesiones que él mismo había estado reclamando. Y la parte checa se las había concedido todas. Así que huye a Múnich, ¿no? Se va con Hitler. Y luego Neville Chamberlain va a reunirse con Hitler, y ahí inventan un nuevo conjunto de exigencias. O sea, justo en el momento en que los checos dicen, os damos todas las concesiones, todo lo que pedisteis, os lo vamos a dar, ellos se escapan y vuelven con un nuevo conjunto de demandas. El ultimátum de Godesberg. Y lo hacen de tal forma que sea imposible para los checos aceptarlo, ¿verdad? Y luego, ya sabes, pasa el tiempo y Hitler invade Checoslovaquia, porque ese era el objetivo desde el principio. Y todo el bla 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 sobre esto y aquello, y los derechos de los alemanes, y la falta de derechos, y la autonomía, todo eso era solo adorno para el relato, para el consumo interno, como si se tratara de un gran objetivo de libertad, de democracia, de seguridad o de prevención de amenazas, o algo que la gente pudiera decir, bueno, sería mejor que los iraníes no tuvieran un arma nuclear, ¿no? Así que esta presión está, al menos en parte, justificada. Ya sabes, como ese joven idiota que tuvo un debate con Glenn Greenwald el otro día y dijo, bueno, bombardear Irán sirve totalmente a los intereses de Estados Unidos. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero esa narrativa crea una justificación que, al menos en la mente de algunas personas, dice no, lo que estamos haciendo es justo y correcto. Pero todo eso está inventado solo con ese propósito. El verdadero objetivo de Hitler era invadir Checoslovaquia. El verdadero objetivo del imperio anglo-sionista es invadir Irán. Así que todas esas negociaciones, treguas, acuerdos de alto el fuego, no llevan a ninguna parte. Al final,
todo acabará con Irán convirtiéndose en una especie de puerco espín, como Corea del Norte, al que nadie se atreverá a atacar. Por ahora, porque también Corea del Norte puede desestabilizarse. Ya sabes, Kim Jong-un puede morir, o alguien podría desafiarlo, o pasar algo internamente. Y entonces verás que de inmediato habrá un intento de asalto para tomar el control de Corea del Norte. Todos son un objetivo. Mientras este sistema anglo-sionista siga siendo viable, nunca se detendrá. Y es una amenaza para todos. It will never stop. And it's a threat to everybody. Alex, GCC countries. Alex, los países del Golfo, su economía se ha visto afectada por la guerra, igual que ocurrió en Europa. La economía europea sufrió el impacto de la guerra en Ucrania. Y de hecho, diría que la situación en los países del Golfo es incluso peor que en Europa, porque dependen muchísimo del petróleo, de la energía y de todo lo que exportan. Por eso, por un lado, vemos a Israel atacando a Qatar y a Doha, y nadie es capaz de responder o de defender a Qatar. Y luego vemos que la guerra vuelve a estallar por la política israelí en la región. Eso está golpeando su economía. Y ahora parece que la administración Trump está intentando forzarlos a algún tipo de acuerdo, el acuerdo de Abraham con Israel. Y esto fue lo que dijo Lindsey Graham. With Israel, and here is what Lindsey Graham said. Si consigue que Arabia Saudí, el centro del Islam, haga que todo el mundo reconozca al Estado judío, Israel, habrá puesto fin al conflicto árabe-israelí que lleva miles de años. Deberían cambiar el premio Nobel por el premio Trump. Si logra eso, y creo que puede hacerlo, será el mayor cambio de la historia, tanto de la historia moderna como de la antigua en Oriente Medio. Un lugar donde árabes y judíos vivan juntos, donde se convierta en un centro de poder económico, no en un polvorín. Y cuando logren cerrar a Irán, y lo va a hacer, tendremos paz entre Arabia Saudí e Israel. Nadie pensaba que eso fuera posible. Yo creo que sí lo es. Y hay un solo hombre capaz de hacerlo: Donald Trump. Donald Trump. Yeah. Nima, I just learned Sí, Nima, acabo de enterarme de que el conflicto entre Israel y los árabes lleva miles de años. Increíble. No lo sabía. Pero eso solo demuestra que esta gente es... No puedo creer que Lindsey Graham sea tan ignorante. Quiero decir, todos sabemos que es un idiota, pero no tan ignorante. Lo que significa que sabe perfectamente que está mintiendo a todo el mundo. Simplemente está mintiendo a la gente. Les está colgando esa zanahoria de si tan solo pudiéramos encerrar a Irán en una caja y lograr que todos estos países firmen la paz, todo sería maravilloso, un futuro perfecto como nunca se ha visto. Y de nuevo, es una forma de manipular el consentimiento de la gente para aceptar políticas completamente absurdas. No existía ningún conflicto árabe-israelí antes de 1948. Israeli conflict before 1948. So that's just the most obvious lie of everything he said. Esa es simplemente la mentira más evidente de todo lo que ha dicho. Pero en realidad, todo lo que ha dicho está lleno de mentiras. Hay más mentiras en esa frase que palabras. Y todo está pensado para que los estadounidenses, la gente corriente, digan algo así como: sí, deberíamos apoyar a nuestro presidente, acabar con esto, limpiar el desastre, y así tendremos paz y todo quedará atrás. Nadie debería apoyar eso. Cualquiera que entienda con claridad la naturaleza de este conflicto no podría hacer otra cosa que ponerse del lado de Irán con todo su corazón. Porque si no estás de ese lado, es que no estás entendiendo algo. Y bueno, eso es normal, porque la mayoría de los estadounidenses y de los europeos son gente corriente, personas que viven así, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua. No tienen tiempo para investigar historia, geopolítica y esas cosas. Y por eso, políticos irresponsables como Lindsey Graham hacen lo que los políticos llevan haciendo décadas: engañar al público y mentirle. Por eso Estados Unidos ha podido estar en guerra prácticamente de forma continua desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, solo ha pasado unos 15 años sin estar en guerra en toda su historia. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible?
Y el pueblo estadounidense siempre vota contra la guerra, siempre elige a candidatos que dicen estar en contra, pero siguen en guerra, porque tipos como Lindsey Graham siempre están ahí soltando tonterías y mintiéndoles. bovine excrement on them to lie to them. The point is, Alex, that many people know El caso, Alex, es que mucha gente sabe, en mi opinión, que la mayoría de los profetas, de hecho todos, vienen de esa tierra, ya sabes, de Asia Occidental. Básicamente todos los profetas proceden de Asia Occidental, y es una tierra muy antigua. Allí tenemos todas esas religiones, toda esa gente viviendo codo con codo, juntos desde hace miles de años. De ellos, no se trata de separar a la gente, judíos, árabes, musulmanes, cristianos. Han vivido allí durante siglos. Por eso es tan absurdo, ya sabes, decir que el pueblo judío está representado por Israel. Bueno, es así. and that's not the case. I think that's what- Israel is representative of the Jewish people. Israel representa al pueblo judío, igual que Paula White representa a los cristianos, y del mismo modo que Al-Qaeda representa a los musulmanes. Todas son religiones completamente comprometidas, versiones falsas de la fe original, que fueron distorsionadas a propósito para servir a ciertas agendas. Y eso lo estamos viendo ahora mismo, en tiempo real. Por ejemplo, si vas a Ucrania, allí existía la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y también la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, pero la Iglesia Ortodoxa de Ucrania fue prohibida porque estaba demasiado vinculada a Rusia. Y entonces la Iglesia Ortodoxa Ucraniana empezó, ya sabes, a cerrar iglesias, a encarcelar sacerdotes y a prohibir las misas. Until they completely turn Hasta que convierten por completo la religión en algo que sirve a sus objetivos de poder, a su agenda fascista y nazi. Y esto lleva ocurriendo desde siempre. Ya sabes, teníamos la Biblia, y luego, cuando llegó el momento de colonizar el mundo, elaboraron la versión del rey Jacobo de la Biblia. Y después, cuando llegó el momento de desarrollar el proyecto sionista, pues crearon la Biblia de Scofield. Y eso lo vemos una y otra vez. El resultado es que tenemos un Islam distorsionado, un judaísmo distorsionado y un cristianismo distorsionado, los tres desatados. Y por desgracia, los judíos auténticos, los musulmanes auténticos y los cristianos auténticos están ahí, en silencio, porque esto ni siquiera les encaja. ¿Cómo se lucha contra algo así? Es como tener a un familiar en casa que está agresivo y borracho. in your home who is aggressive and drunk. Alex, looking at the Alex, si miramos el panorama general y lo que está ocurriendo, creo que tenemos que hablar precisamente de eso, del panorama general, de cómo ve la situación Estados Unidos, de cómo la ve Rusia, y también de cómo la ven China e Irán, diría que todos ellos juntos. Tenemos a Marco Rubio viajando a Armenia por un nuevo acuerdo, un memorando de entendimiento. Parece que se ha convertido en una especie de norma en la administración Trump. Los memorandos de entendimiento, los MOU, y todo gira en torno a los minerales de tierras raras, al acuerdo entre Estados Unidos y Armenia. the deal between the United States and Armenia. On the other hand, we've seen yesterday that Por otro lado, vimos ayer que Armenia compró un nuevo sistema de defensa aérea a Irán, el mismo sistema llamado Mahid, que Irán utilizó para derribar aquel F-35. No sé muy bien qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán. Sabemos que ambos intentan jugar su propio juego en el Cáucaso Sur, una región que, en mi opinión, tiene una importancia especial para el futuro del mundo. Por eso, todos esos proyectos, los proyectos rusos, los proyectos chinos, el corredor norte-sur que va de Rusia a Irán y luego a la India, todo eso, la franja y la ruta, y otros proyectos, dependen del Cáucaso Sur. other projects are all dependent on the South Caucasus. That's why you see the United States. Por eso ves a Estados Unidos. No sé qué significado tiene Armenia para Estados Unidos, a menos que quieran provocar algún tipo de caos en esa región. Y como el proyecto contra Irán fracasó, entonces hay que ir a Armenia o a otros países que estén cerca de esa zona. Por eso, en mi opinión, Estados Unidos está intentando hacerlo. Antes de ellos, ya el gobierno británico había ido allí, haciendo algún tipo de acuerdo con Armenia.
Y estos son países pequeños. Su población no es significativa. Podrían estar en la main crucial Irán o por Irán. Y by Russia or Iran, and Well, these countries are weak. Bueno, estos países son tan débiles que Rusia ni siquiera necesita atacarlos militarmente. Basta con que deje de comerciar con ellos y sus economías se hunden. Y creo que Pashinyan, en Armenia, ya fue colocado allí por las potencias occidentales para actuar como agente de desestabilización. Pero ya sabes, enseguida se dio cuenta de que no podía hacerlo y tuvo que empezar a cooperar con los rusos y con los iraníes. Y creo que el resultado es que se dieron cuenta de que los están poniendo en situaciones en las que ven claramente que van a ser sacrificados en estos juegos de guerra imperial. Y bueno, ya sabes, siempre pasa lo mismo. And you know, it's always the same thing. It goes back to Mackinder again, you know, it's this Volvemos otra vez a Mackinder, ya sabes, a ese arco de crisis. Siempre están intentando preparar una guerra, manipular a un país, a su sistema, para convertirlo en un punto de crisis contra Rusia o contra quien quieran atacar y desestabilizar. En este caso, va a ser Irán. Pero esto pasa en todas partes. Ahora están preparando a Finlandia para que sea eso frente a Rusia, y también a Suecia y a los países bálticos, claro. Lo intentaron con los Balcanes. No van a rendirse. Trump, de hecho, consiguió frenar eso. Su administración desactivó esa situación hace unos 6 meses. Pero todo sigue ahí. Pueden reactivar todo eso cuando quieran. It's all still there. They can reactivate all these things. And then obviously, you know, you have the situation between Y luego, claro, está la situación entre Armenia y Azerbaiyán. Y también está Baluchistán, que puede ser un factor de desestabilización tanto para Irán como para Pakistán. Después están los Rohingyas, que suponen un problema para Tailandia y para Bangladesh. Todo esto forma parte de un arco de crisis que se ha creado deliberadamente para poder aplicar siempre la estrategia de dividir y dominar, para poder imponer una guerra a cualquier potencia emergente. Si quieres debilitarlas, si quieres desestabilizarlas, utilizas movimientos separatistas en esas regiones, utilizas redes terroristas en esas regiones, y siempre tienes la opción de recurrir a las guerras del opio. ¿Qué es lo que hacen? Ya sabes, cuando tomaron el control de Afganistán, lo primero que hicieron fue aumentar la producción de amapola para fabricar opio y heroína, ¿verdad? Luego lo envían a donde quieran enviarlo, a Rusia, a cualquier país que quieran debilitar. Es una tradición muy antigua. Esto lleva ocurriendo cientos de años. Y de nuevo, no va a parar, ¿sabes? Aunque se firme un tratado de paz entre Irán y Estados Unidos, no van a detenerse. Aunque haya un tratado de paz entre Ucrania y Rusia, tampoco van a parar. Van a seguir intentándolo, porque su objetivo final es la hegemonía sobre toda la masa continental euroasiática. Y no solo eso, también buscan la hegemonía sobre el mundo entero. Eso es lo que quieren. Y han creado un sistema con incentivos para que siempre haya gente dispuesta a hacer la guerra contra otras potencias y a colonizarse. where do you see Europe in that calculation? Is Europe ¿Dónde ves a Europa en ese cálculo? Si Europa, ya sabes, estaba en la lucha contra Rusia y sigue proporcionando drones al gobierno ucraniano, y esos drones se están usando para atacar a civiles en Rusia. Por eso, Rusia volvió a usar misiles iraníes contra Ucrania. against Ukraine? And Yes, that's exactly part of the dynamic, Nima. Esa es exactamente parte de la dinámica, Nima. Y bueno, creo que la última vez hablamos de la nueva fuerza expedicionaria que crearon los británicos, uniendo a 10 marinas del norte de Europa con el propósito explícito de enfrentarse a Rusia. Ahora bien, ¿cómo ocurre eso? No lo sé. ¿Por qué Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y los estados bálticos iban a subordinar sus marinas a un mando con sede en Londres para ir a la guerra contra Rusia? Una guerra que están completamente seguros de perder y con el riesgo de que sus países acaben como Ucrania o incluso peor. Eso no refleja la voluntad democrática del pueblo sueco, ni del estonio, ni de nadie más. Pero de algún modo, eso sigue ocurriendo.
Y así, de algún modo, cientos de miles de millones de euros de capital europeo acaban alimentando al complejo militar industrial. Goes to feed the military industrial complex. That's not what people want, but it still happens. Eso no es lo que la gente quiere, pero sigue ocurriendo. Es porque tenemos democracias falsas. Pero tenemos que espabilar, porque ya sabes, la gente está un poco acomodada. Piensan que nadie quiere luchar una guerra contra Rusia. Nadie quiere ir a la guerra, así que obviamente no va a pasar. Pero hay que recordar que en enero de 2022, la gran mayoría de los ucranianos no quería luchar una guerra contra Rusia, ni siquiera una guerra defensiva. No querían pelearla. Pero al final, 1,5 millones o más de ucranianos han sido sacrificados en esa guerra. Y ahora vemos que todo el este de Europa, y el norte y el este del continente, quizá desde Bulgaria hasta los países bálticos, se están preparando para una guerra contra Rusia. Entonces, ¿estamos seguros de que esa guerra no va a ocurrir? So are we sure that that war is not going to happen? Because it's just, like that thing of Porque es como eso de hervir lentamente a las ranas, ¿sabes? No vamos a ir a la guerra mañana, tranquilos. Pero vamos a darle un par de miles de millones de dólares a Volkswagen para que cambie su producción de coches a tanques. Y vamos a darle 100,000 millones a Rheinmetall. Y vamos a repartir unos cuantos miles de millones entre las empresas que fabrican drones. Así que son pequeños pasos, sí, pero todos van en la dirección de la guerra. Y al parecer, no hay mecanismos democráticos para revertir eso, para decir algo como, oye, ¿no sería mejor estar en paz con Rusia, importar su petróleo y su gas baratos y venderles nuestras exportaciones? Tenemos allí un mercado grande y con poder adquisitivo. Ellos tienen cosas que ofrecernos y todos podríamos salir ganando. ¿No sería estupendo? Pero de algún modo, eso no se nos permite. Wouldn't it be nice? Somehow we can't have that. And I think that we have to understand how that is possible. Y creo que tenemos que entender cómo es posible eso, qué mecanismos hay detrás de esta máquina de guerra y por qué es completamente resistente a la voluntad democrática de la gente. Y qué incentivos la empujan siempre en la misma dirección. Porque si no lo entendemos, del mismo modo que llegamos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, podríamos acabar en una Tercera Guerra Mundial. Y entonces, ¿sabes dónde veremos a nuestros hijos? Como los ucranianos, bajo las banderas, en una gran causa patriótica. Pero como dijo el jefe del ejército francés hace unos meses, el pueblo francés tiene que prepararse para sacrificar a sus hijos. ¿De verdad? ¿Por qué? No se explica en realidad, pero ya sabes, así avanza el tiempo. Y creo que tenemos que oponernos activamente a esto, porque si no, ese será el futuro de Europa, Nima. Because otherwise, that's the future. Otherwise, that's the future of Europe, Nima. Alex, before the war happening between Russia Alex, and Ukraine, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, se simplificaba demasiado a Rusia. Decían que era solo una gasolinera o algo así, que no tenía poder militar, que su ejército no era tan bueno, que era un ejército defensivo. Pero hemos visto cómo Rusia ha cambiado durante la guerra en Ucrania. Su economía es más fuerte, su ejército también. Y de la misma forma presentaban la situación en Oriente Medio con respecto a Irán. Decían que su economía se estaba hundiendo, que la inflación era alta, que la gente no estaba contenta con el régimen y que había que cambiar el régimen, que había que atacar a Irán. Eso volvió a fracasar. Y ahora, cuando se trata de China, tienen básicamente a sus marionetas en los medios diciendo que lo único que le importa a China es ganar dinero. The only thing that matters for China is making money. They don't have a strategy. They don't have anything, No tienen una estrategia, no tienen nada, ¿sabes? Están con Rusia y con Irán, porque esos dos están ganando. No hay ninguna estrategia detrás de eso. Y a China lo único que le importa, ya sabes, es ganar dinero. Hablan de una civilización. Son países con raíces enormes. Básicamente, eso es lo que significa civilización. Rusia, Irán y China. No puedes menospreciar a un país como China, con una historia tan grande, y decir que no tiene una estrategia. Lo único que les importa es ganar dinero. ¿Qué es eso? ¿Crees que eso significa que van a tener una nueva guerra con China? Porque ya vendieron ese tipo de mentiras sobre Rusia e Irán antes de atacar a esos dos países.
lies about Russia and Iran before attacking these two countries. Well, these narratives serve a purpose, because if you... Bueno, ya sabes, esas narrativas tienen un propósito, porque si planteas que Rusia no puede ser derrotada militarmente, ¿quién querría ir a luchar esa guerra? Si el resultado de la guerra es la derrota de tu propio bando, nadie va a ir a pelear. Así que hay que inventar esas narrativas en las que el otro lado es débil, o cosas como los soldados rusos son incompetentes, beben, la moral es pésima, se están quedando sin misiles, tienen que llevarse lavadoras y frigoríficos para sacarles los chips. Ya sabes, contaron todas esas historias y siguen contándolas. They ran all these stories and they continue to run all these stories. And, I remember when the war started. Y bueno, recuerdo cuando empezó la guerra, y al principio el rublo ruso se desplomó. Bueno, se desplomó, cayó muchísimo. Y entonces, todo el mundo, ya sabes, en la prensa financiera decía, mirad qué débil está Rusia, esto demuestra su debilidad. Pero luego, el rublo ruso se recuperó rápidamente y se convirtió en una de las monedas con mejor rendimiento del mundo. Y los mismos que decían lo anterior se dieron la vuelta y dijeron algo como, bueno, esto también demuestra la debilidad de Rusia, ¿no? Simplemente crean una nueva narrativa, pero el objetivo de la historia no cambia. Siempre se trata de mostrar al otro lado como débil y vulnerable y de que podemos derrotarlo. As being very weak and vulnerable, and we can take them down. And it's this kind of stupidity that encouraged Donald Trump. Y es este tipo de estupidez la que animó a Donald Trump a atacar a Irán. Es la misma clase de estupidez que lleva a algunos a planear una guerra contra China. Porque ya sabes, dicen que China no tiene una estrategia, que solo les importa ganar dinero. Perdona, pero China pasó de ser el país más pobre del mundo en los años 70 a ser hoy una superpotencia global y un líder en innovación y nuevas tecnologías. ¿Y eso ocurrió cómo? ¿Cómo pasó eso si no tenían ninguna estrategia? Tuvieron 16 planes quinquenales consecutivos. Planes quinquenales. Si estás planificando algo, tiene que haber una estrategia, porque estás planificando en una dirección. You're planning in some direction. You want to achieve something. That's a manifestation. Quieres conseguir algo. Eso es una manifestación de una estrategia. Así que creo que esto es exactamente la misma estupidez, Nima, que acabamos de oír de Lindsey Graham. Es exactamente el mismo tipo de gente. O son completamente ignorantes, o son totalmente cínicos, y miran a la cámara y mienten, sabiendo que millones de personas los están viendo. Y eso es muy triste, porque al final son este tipo de personas las que empujan a la sociedad hacia tragedias enormes, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas esas guerras que seguimos teniendo por todo el mundo, una y otra vez. All these wars that we keep having all over the world all the time. Exactly. Exacto. Muchísimas gracias, Alex, por estar hoy con nosotros. Siempre es un placer. Las conversaciones siempre son productivas. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, y un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Nos vemos pronto, Alex. Cuídate.